Licenciado en Psicología por la UNAM y con especialidad en Psicofisiología Clínica por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. También tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica Infantil, avalada por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Ostenta el grado de doctor en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana y es doctor en Investigación Psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior. Es académico y expositor de temas sobre neurociencias y psicoanálisis, así como desarrollador de sistemas de evaluación neurocientífica, además de ser académico investigador de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Hans Oleg Olvera Trejo. En unos minutos. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una retroalimentación, sí, me escucho. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, pues es un placer. Muchísimas gracias por invitarme al primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa. Es un placer participar con ustedes, sobre todo para compartir la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años de formación y también de ejercicio profesional, en el cual hemos tratado de integrar un paradigma actualizado con muchísimas innovaciones, como lo conforman las neurociencias. Que bien, estaremos compartiendo algunos de los modelos de trabajo que hemos desarrollado en los últimos 15 años y que son apropiados para foros como el primer Summit Internacional. Nuestra ponencia se denomina la neurociencia educativa y pretendemos dar un panorama sobre la experiencia personal y a partir del desarrollo de un concepto muy particular sobre cómo es que se ha aplicado, cómo es que se han generado algunos paradigmas importantes de las llamadas neurociencias aplicadas y en este caso en el campo de la educación. Así que bueno, pues comenzaremos por poder definir qué es la neurociencia educativa. Es muy fácil poder establecer esta distinción si es que nosotros podemos considerar que es la integración de todas estas disciplinas que se han agrupado en las neurociencias y las ciencias de la educación. Como ustedes ya lo saben, existen una serie de innovaciones que precisamente han permitido el progreso de este maravilloso campo, ya que nos ha permitido poder visualizar cómo se encuentra integrado no solo nuestro sistema nervioso en los campos estructurales o anatómicos, y también en los campos fisiológicos. Cuando las neurociencias comenzaron a dar evidencia sobre sus procesos, tenían que trabajar sobre cerebros que debían de estar prácticamente ya fallecidos para poder hacer procesos histológicos y poder determinar cómo es que se integraban algunas enfermedades y empezaban a hipotetizar sobre cómo se desempeñaban determinados procesos. Afortunadamente, el avance, sobre todo en imagenología cerebral, nos permite ahora sacar literalmente fotografías o hacer grabaciones, películas en las cuales nosotros ya podemos constatar qué tipo de activaciones ocurren en distintos procesos al interior de nuestro sistema nervioso. Es por eso que este avance en el progreso de las ciencias del comportamiento y de la fisiología, específicamente la función, nos permite poder tener este tipo de visualizaciones y poder tener diversas investigaciones al respecto. Como ustedes saben, también las neurociencias describen tales procesos al interior de nuestro sistema nervioso y el impacto que cada uno de estos procesos tiene en 3 grandes niveles para todos aquellos que estamos involucrados en la educación. El primero es el nivel conductual, el segundo es el nivel de procesamiento mental o la cognición, y el tercero, que de hecho es el eje de los 2 anteriores, las emociones. Cuando nosotros consultamos cualquier tipo de investigación en neurociencias, en cualquier campo, nosotros vemos distintos niveles, ¿sí? Y los 3 principales son estos:
¿Cómo afectan estos procesos o cómo se favorecen los procesos del sistema nervioso en nuestra conducta o nuestras acciones, también en nuestras cogniciones, todos los procesos internos, ¿verdad? Llamadas también funciones nerviosas superiores, como la memoria, como el pensamiento, también como los niveles de atención, lenguaje comprensivo, receptivo, etcétera, etcétera, ¿sí? En estos distintos niveles, nosotros podemos dar una serie de evidencias y sobre todo enfocar nuestras distintas investigaciones. En el campo de las neurociencias, ustedes pueden ver justo aquí en imagen que tenemos un nivel de explicación en neurociencias molecular. Este es muy experimental, también el celular y el sistémico. Estos son los procesos que ocurren al interior de un laboratorio y ya los niveles conductuales, emocionales y cognitivos son los que nosotros ya podemos efectuar o podemos nosotros hacer diseños de investigación para las llamadas neurociencias aplicadas. Y pues esto nos ha dado una gama impresionante que actualmente en las neurociencias nos permite poder trabajar en distintas disciplinas, poder hacer interdisciplina y multidisciplina. Como ustedes pueden ver en pantalla, en este campo de las neurociencias aplicadas ya se agrupan también un conjunto de disciplinas que antes eran típicamente humanistas o típicamente artísticas y se pensaba que no podían formar parte de las disciplinas neurocientíficas porque habían quedado un tanto del gremio médico, ¿verdad? En el gremio de la salud exclusivamente. Pero a partir de estas visualizaciones y de estos avances neurocientíficos, pues ahora encontramos lo neuro en todos lados, ¿ok? Ahora encontramos neurohumanidades, neuromarketing, neuroeconomía, neurojurídica, neuroastronomía, neuromúsica, y pues así nos seguimos, ¿verdad? Vamos a encontrar neurocomida, neuropensamientos, neuroemociones y neuro en muchos procesos, porque obviamente forman parte de la integración de nuestro sistema nervioso y de esta posibilidad de hacer una interacción con las distintas disciplinas. Por supuesto, ya existen desde prácticamente el inicio del año 2000, en este nuevo siglo, distintos eventos que muchas organizaciones, distintas instituciones han efectuado con respecto a esta integración. Generalmente les llaman coloquios o congresos de neurohumanidades y pretenden precisamente dar cuenta de estas integraciones. Y por supuesto, la educación ha sido una de las más importantes. Y bien, pues para entrar en materia, es necesario que nosotros hagamos aquí una pequeña reflexión, un pequeño recorrido sobre los fenómenos que impactan en el campo de la neuroeducación, así como también en el campo general de las neurociencias. Dos conceptos van a ser aquí muy importantes. El primero es la llamada filogenia, que es el estudio de los cambios estructurales y funcionales a lo largo de la evolución. Como nosotros podemos constatar, al menos como mamíferos, llevamos nosotros aproximadamente unos 5 millones de años y nuestro cerebro tiene guardadas precisamente todas esas pautas, pautas de conducta, pautas de pensamiento o cognición y también pautas emocionales en el campo de la filogenia. ¿Tenemos emociones primitivas? Sí, bastante primitivas. ¿Tenemos emociones o experimentación de emociones que pretendemos sean un poco más avanzadas, con grados de inhibición adecuados, diferenciación de contexto, de personas, etcétera, etcétera? Pues sí, sí lo pretendemos. La mala noticia es que no se dan en automático, se tienen que construir. Nuestra filogenia nos da un maravilloso cerebro, pero en el periodo de vida, que aquí es donde ya integramos filogenia con ontogenia, en un periodo de vida nosotros necesitamos de desarrollar cada una de estas capacidades porque no se dan en automático. Así que estos dos conceptos son necesarios para entender. En el caso de la ontogenia, pues son también los cambios, el estudio de los cambios estructurales y funcionales, pero en un periodo de vida. Estos pueden comenzar desde el momento del milagro de la vida, ¿verdad? En el periodo intrauterino, el momento de la fecundación, y tienen un desarrollo
en este caso, en la vida intrauterina, típicamente a 9 meses, y según muchos estudios, este tendería a irse todavía acortando hasta que dentro de unos cuantos cientos de años, este pudiera quedar aproximadamente en unos 7 meses. Así que ahí tenemos una variación, una probable variación de la ontogenia. Sin embargo, influye porque la ontogenia es nuestra oportunidad de aprender. Con ese bagaje que nosotros traemos, llamado genética, ¿sí? Nosotros nos integramos a un nuevo paradigma. Antes se consideraban, ¿verdad?, estos pares que explicaban muchos fenómenos centrados en la genética y después en las condiciones ambientales. Actualmente se le está dando mucho peso a la genética, a la vida intrauterina, porque resulta ser que allí se están marcando ya diversos procesos, sobre todo aquellas investigaciones de estrés que veremos en un momento, parece ser que marcan pautas importantes y que los procesos de aprendizaje ocurren desde un ambiente materno-fetal. Efectivamente, desde allí se puede comenzar a aprender. Y además de eso, imagínense ustedes lo que ya representa posteriormente el ambiente al que llegamos. Así que ya no se habla tanto de la diada, ¿verdad?, sino de una triada que explica muchos de los procesos de nuestra conducta, nuestras emociones y también nuestras cogniciones, radicados especialmente en la genética, la vida intrauterina y después también la experiencia ambiental. Como ustedes saben, pues en el campo de la filogenia, pues hasta donde tenemos una descripción de los eslabones, nuestros antecedentes homínidos, pues prácticamente atrás del Homo sapiens se encontraría el Cromañón y el Neandertal, posteriormente el Homo erectus, y hacia atrás iríamos al Homo habilis, y el primer eslabón, ¿verdad?, hasta ahorita descrito, obviamente hay muchas propuestas en medio de cada uno de estos prototipos homínidos. Hasta el principio, pues se habla del Australopithecus, ¿verdad? La famosa Lucy, en función de aquel descubrimiento que se hiciera en antropología y que justo al estar escuchando la canción de los Beatles, ¿verdad? Lucy in the Sky with Diamonds, pues marca el poder bautizar ese Australopiteco que se supone nos representa el inicio de los homínidos y de los Homo sapiens, ¿verdad? Pero lo que vamos a destacar en términos de aprendizaje es la evolución de nuestro cerebro. Si nosotros observamos aquí en la parte inferior de la pantalla, vemos, ¿verdad?, que este número 1 pertenece al Australopiteco y como podrán ver, la bóveda craneal pues es muy pequeñita, se calculan aproximadamente unos 500 gramos de masa cerebral. Vean cómo el Homo habilis, que comienza a obligar al cerebro a crecer precisamente por esta búsqueda de alimento y todas las variaciones que podía dar, así como también herramientas que pudiera incorporar, obliga al cerebro a que éste crezca para poder tener una gama de respuesta en conductas muchísimo más importante y por supuesto también de procesos de pensamiento. Vemos como ya en el Homo erectus, en esta capacidad bípeda, ¿verdad?, hasta el Australopiteco y el Homo habilis, todo sugiere que podría haber esta combinación entre ser intentos de homínido o prototipos de homínido que podrían combinar estar bípedos y también cuadrúpedos, y es hasta el Homo erectus donde ya nos vemos erguidos. Pero ¿qué fueron integrándose? Pautas de aprendizaje distintas, hasta que llegamos al Neandertal, que ya se coloca como un prototipo de vida en grupo, de socialización, y una de las pautas más importantes descubiertas en cuevas de australopitecos, pues tiene que ver con que ya podían hacer incluso rituales para sus muertos. Esa pauta ha sido muy importante porque nos ha permitido poder deducir que podían tener lazos que ya podríamos nosotros pronosticar como afectivos, ¿verdad? Ya lazos emocionales, porque en las tumbas de los neandertales, pues ya había rasgos fósiles
de plantas y que ya podían sugerir una práctica ritualista. Y en esta práctica ritualista, pues el hecho de rendir honores a un fallecido no sugiere el que ya pudiera haber vínculos afectivos y pautas de aprendizaje de tipo social que podían ocurrir precisamente ya en los grupos sociales. El australopiteco como tal, hay un par de hipótesis ahí muy importantes. Una es que desapareció completamente y otra, la más actualizada, es que ha hecho un híbrido, hizo un híbrido con el cromañón, prototipo del Homo sapiens, del primer tipo de Homo sapiens, y bueno, es lo que da por resultado lo que actualmente somos. Pero aquí es necesario destacar el crecimiento de nuestro cerebro. Notemos cómo de esta masa de 500 gramos van aumentándose gramajes importantes hasta que el Homo sapiens sapiens, que ya somos todos nosotros, los que se encuentran ahorita escuchando esta ponencia, ¿verdad? Todos los que han participado en el Congreso, pues tenemos un peso aproximado de 1,5 kilos en nuestro cerebro y cómo ha venido creciendo después de que en el Australopiteco se contaba con un cerebro de aproximadamente medio kilo, unos 500 gramos. Y bueno, destacamos ahorita este volumen porque precisamente las pautas de conducta, las estrategias cognitivas y también la condición asociada a las emociones, obviamente han cambiado. El Homo sapiens sapiens, como ustedes sabrán, pues ha desarrollado muchísimas capacidades artísticas, muchísimos procesos de aprendizaje, estrategias, técnicas, formas conductuales en distintos campos. Y es que chequen ustedes, eso ha permitido no solo su migración, sino también el que haya podido fundar distintos tipos de sociedad, ¿ok? Y como ustedes pueden ver aquí en la imagen, pues la vida, todo indica que nace en África y de allí comienza la colonización, ¿verdad? O la migración primero hacia todo el mundo, primero en Europa, por eso el llamado viejo continente, y posteriormente hacia el nuevo mundo, en el cual nos encontramos ahorita todos, ¿verdad? En América y específicamente en nuestro país, México. Bien, entonces, consideremos por favor que para hablar de aprendizaje, nosotros no podemos evitar las pautas filogenéticas, ¿ok? Que tenemos esas pautas primitivas, que incluso los procesos de aprendizaje, y esto es un dato importante que podrán ustedes encontrar en diversos artículos, gracias al aprendizaje y a nuestra incorporación cultural y nuestra capacidad de socialización, es que nosotros podemos precisamente dar gala de pautas evolutivas, de pautas más avanzadas y precisamente de sobreponernos a esas pautas primigenias. En otras palabras, estimados oyentes de esta ponencia, estimados asistentes, como ustedes podrán entonces deducir, el que no haya un contexto de educación en una actualización ontogenética a la cultura y a los lazos afectivos y a los modos de socialización nos deja primigenios. Y entonces aparece, vamos a ponerlo en palabras muy sencillas, el Homo erectus o el Australopiteco que llevamos dentro, ¿ok? Quienes nos dedicamos, además de estar en el campo de la educación, al campo de la psicoterapia, pues nos llenamos de historias, ¿verdad? En las cuales personas que dejan de incorporarse a determinados procesos de aprendizaje, pues es típico que se les reporten conductas muy primigenias, como conductas impulsivas, como también algunas pautas en las cuales se olvidan de ciertos rituales de socialización, ¿no? Por ejemplo, la pauta de cortejo, que ahorita vamos a ver, pues no es lo mismo de una persona que ha tenido pautas educativas a una persona que no las ha tenido, que no ha tenido esa oportunidad. Esto hace diferencias, ¿ok? Y las debemos de considerar precisamente pensando que tenemos una filogenia, ¿verdad? Como por allí una analizada que en un momento decía, híjole, mi marido
¿cómo le llaman a ese ser primigenio que antecedió a los hombres? Ah, el australopiteco decía, bueno, yo tengo uno en casa, ¿no? Entonces, hacía este tipo de comentarios precisamente para dar cuenta, fíjense ustedes, de cómo un proceso educativo nos puede dejar en niveles de integración a nivel de cerebro, a nivel de sistema nervioso, sumamente primigenios. Por eso la educación es una de las tareas más importantes para nuestro desarrollo ontogenético, ¿ok? Eso permite que podamos nosotros tener mejores pautas de socialización. Vamos aclarando también que no por el hecho de que se sea altamente intelectualizado, ¿no? Que se tengan maestrías, doctorados y demás, no se va a dejar de ser impulsivo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la educación puede permitir precisamente llegar al punto en que si tenemos, por ejemplo, un temperamento sumamente elevado, como ustedes pueden deducir, el temperamento tiene que ver con ese componente genético, ¿verdad? Nuestra pulsión, decimos en psicoanálisis, nuestro instinto, decimos en las ciencias biológicas, puede estar muy fuerte, puede estar muy intenso, puede tener muchísima fuerza. Sin embargo, gracias a que puedan existir procesos educativos, procesos de intelectualización y también de educación emocional, no nada más estaríamos hablando de educación formal, sino también de educación emocional, nosotros podemos tener pautas sociales, pautas menos primigenias y que por supuesto nos permitan estar en una mejor sociedad, como precisamente concluyen muchos estudios filogenéticos con respecto a nuestra raza humana. Les recomiendo los escritos de Rita Levi Montalcini, ¿verdad? Que trabajó mucho este aspecto y que, bueno, nos da todo un panorama sobre cómo comienza la vida allí en África. Y el otro elemento que ya les comentaba era este de la ontogenia. Ha adquirido mucha fuerza porque resulta ser que ahora ya se pueden hacer neuroestimulaciones intrauterinas tratando de promover patrones de aprendizaje. Y fíjense ustedes, esto, como lo vimos hace un momento en los niveles de integración neurocientífica, puede ocurrir principalmente, sobre todo en el primer trimestre, a un nivel molecular, a un nivel bioquímico, y ya en los últimos 2 trimestres ya se puede tener una influencia del medio muy importante. Y todo esto gracias a esta nota que hace Santiago Nogués, que escribe un libro maravilloso llamado Sexo y Cerebro, en el cual, pues, vean lo que quiere decir esta nota. Si gustan, pueden o no leerla, pero lo que nos dice es que una futura madre, si tiene elevados niveles de ansiedad, ¿sí? Esto se genera un aumento en su torrente sanguíneo de las llamadas catecolaminas, ¿verdad? Que son precisamente neurotransmisores que participan en distintos procesos de activación del cerebro, entre ellos los del estrés. Si una madre está sumamente estresada, produce este tipo de sustancias más elevadas que las de un promedio normativo, y esto hace que la futura cría, en términos biológicos, ¿verdad? Porque pues obviamente primero se hacen este tipo de experimentaciones, posteriormente se hacen los traslados a los modelos humanos, y como checarán, si están elevados los niveles de estrés y elevadas las catecolaminas, obligan a que el cerebro en formación del pequeñito que se encuentra en el saco intrauterino desarrolle más receptores a este tipo de neurotransmisores, ¿ok? En español, si queremos ver esto de una manera mucho más sencilla, pues cada que he expuesto esto he dicho que nuestras abuelitas eran neurocientíficas, ¿verdad? Porque las abuelitas ya sabían esta nota que Santiago Nogués formalizó. Aquellas abuelitas que decían, hija, por favor, no te tenses ni te pongas tan nerviosa porque se lo vas a pasar a tu criatura. ¿Ok? Lo que quiso decir esta abuelita es que si el cuerpo que se encuentra en un periodo de gestación es sometido a tensiones de tipo interno, de tipo externo, va a producir demasiadas catecolaminas que van a obligar a que esa futura formación cerebral de ese pequeñito desarrolle altos sistemas del estrés. Y resulta ser que estos interfieren para los procesos del aprendizaje.
Dentro de esta gama hay tres grandes hipótesis de trabajo: la hipótesis catecolaminérgica que ya veíamos, precisamente en modelos de estrés; la segunda, la hipótesis serotoninérgica, que participa en distintos procesos motivacionales, por eso es que es un neurotransmisor que se estudia para procesos de depresión, de motivación, incluso de agresión. En los modelos de agresión y violencia, los niveles bajos de serotonina están relacionados con altos niveles de expresión de violencia y de agresión. Y el otro, pues es la hipótesis de la oxitocina, que tiene que ver con nuestra capacidad de vínculo, no nada más con el hecho de que dilate el canal de parto, como siempre se creyó y como siempre se manejó, sino que también sabemos que es la hormona del vínculo, ¿verdad? Al grado de que ya hay por ahí algunos protocolos que en un futuro están marcando las famosas pruebas de fidelidad, ¿verdad? Según los niveles de oxitocina que manejemos. Todavía no sabemos si son posibles, pero imagínense ir a su farmacia preferida, ¿verdad? Me da, por favor, una prueba de fidelidad. Ah, una prueba de oxitocina, perfecto. Aquí, mire, ponga una muestra de saliva y cheque los niveles de oxitocina y las probabilidades de que usted tenga una pareja fiel o con tendencia infiel. Imagínense lo que eso significaría en una sociedad, ¿verdad? Pero bueno, son parte precisamente de estos procesos. Ahí se los coloco como parte de las evidencias que hay al respecto de este campo. Pero siguiendo en esta línea de estudio intrauterino ontogenético, nótese cómo los neurotransmisores van a encontrar un primer moldeaje en la vida intrauterina para poder posteriormente tener formas de respuesta, ¿ok? Y es que, como ya lo vimos, mediante estos moldeajes se van generando entonces las bases de lo que en un futuro va a ser el aprendizaje. Hay un fenómeno que actualmente se está estudiando, que es la llamada cascada del estrés. Y aquí tenemos un resumen, ¿verdad? Si ustedes se ponen a hacer una investigación metaanalítica, un metaanálisis como cuántos artículos hay en el mundo con respecto a estas temáticas, encontrarán parte de los siguientes resultados. Chequen ustedes. Si una mamá tiene el 100% estrés gestacional, o sea, puras mamás estresadas, el 65% de sus hijos entre los 0 y los 5 años van a presentar pautas o problemas de vínculo y separación, es decir, esta dificultad de estar entre el apego y el desapego, que son parte del desarrollo. Pues un 65% va a tener problemas en esta etapa, entre los 0 y los 5 años. Un 25% presentará desórdenes de ansiedad y pánico entre los 4 y los 7 años. Un 55% desórdenes de conducta entre los 6 y los 16 años. Depresión, un 65%, es alto entre los 10 y los 18 años. Trastornos del aprendizaje, aquí específicamente puestos en 3 categorías: cálculo, escritura y también lectura y comprensión, ¿verdad? Eso es a lo que han abarcado este tipo de estudios, y se pronostica que un 40% tenga problemas de aprendizaje. TDA, el famosísimo trastorno de déficit de atención, un 40% entre los 6 y los 16 años. Trastorno de oposición desafiante, un 60% entre los 12 y los 18 años. Y pautas de sociopatía, un 27% entre los 14 y los 20 años. Así que chequen ustedes cómo empieza a adquirir mucha importancia el hecho de que haya educación desde la vida intrauterina. ¿A qué se le van a llamar a estos modelos de educación? A que se pueda tener una interacción sana en la relación materno-fetal, precisamente para tratar de prevenir todo este tipo de manifestaciones, y entre ellas los problemas del aprendizaje de este fenómeno llamado la cascada del estrés. Y bien, continuando con estos elementos, una de las grandes progresiones que han tenido las neurociencias es la capacidad de ver
al cerebro internamente. Chequen cómo ya existen técnicas de visualización de las múltiples conexiones y procesos que puede haber al interior de un cerebro. Algunas de estas ya se pueden considerar en tiempo real. Como verán ustedes aquí, ¿verdad? En esta imagen, las fibras azules pueden representar procesos sensitivos, las verdes, procesos conductuales, las moradas, procesos de lenguaje, etcétera, etcétera, precisamente para poder conocer cuáles son todos los puntos de conexión cerebral en determinado proceso. Por ejemplo, ahorita que me encuentro ante ustedes con esta ponencia, tenga zonas de lenguaje activadas, zonas de pensamiento activadas, zonas de inhibición de pensamiento también, zonas de imaginación, ¿verdad? También estarían activadas, zonas de memoria y justo pues, todo para que se integre a una ponencia de este tipo. ¿Ok? Así que estas miradas que comenzaron, ¿verdad? Clínicamente con las tomografías simples y que después fueron progresando a estudios todavía más detallados como las imágenes de resonancia magnética, que son una maravilla de visualización cerebral, muchísimo más fina, con más capacidades de poder visualizar estructuras cerebrales, pues ha sido uno de los más grandes progresos y sobre todo la llamada imagen de resonancia magnética funcional, porque ya nos permite poder checar procesos en tiempo real. Además de algunos otros estudios, como la tomografía por emisión de positrones, que nos puede indicar las regiones en las cuales se está metabolizando glucosa principalmente, ¿verdad? Y sus respectivos aportes de oxígeno para poder determinar distintos procesos que intervienen en el aprendizaje. Por ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos que la corteza temporal es predominante para los procesos de escucha, pero no todas las escuchas van a ser importantes, ¿verdad? Tenemos una que es muy emocional, tenemos otra que es muy formal, dependiendo del proceso en el que nos encontramos. También los procesos de la vista, los procesos del lenguaje o también los procesos del pensamiento. Estas imágenes han sido una maravilla porque ya nos permiten poder saber qué tipo de estructuras se encuentran involucradas cuando estamos estudiando determinados procesos. Y eso, como ustedes verán, nos ayuda también a poder mejorar y proponer distintos modelos de aprendizaje, de procesos de aprendizaje y sobre todo, que es el caso particular que les vengo a compartir el día de hoy, el desarrollo de instrumentos de evaluación en los que pretendemos que sus niveles de confiabilidad y de validez sean elevados y puedan ser útiles a distintos niveles. ¿Ok? Otro de los grandes usos que se le ha dado a la imagenología, pues es ver distintos procesos, por ejemplo, cuando se utilizan drogas estimulantes, como pueden ver ustedes en la imagen, esto que tiene que ver con afinidad de receptores de dopamina a nivel de ganglios basales. Chequen ustedes cómo en cocaína se van perdiendo cada vez más estos receptores que nos proporcionan, por cierto, placer, ¿verdad? Los receptores de dopamina en este nivel nos van dando pautas de placer, colaboran en las pautas de la llamada sonrisa y de sentirnos felices, ¿ok? Y vean cómo, por eso es que en muchas sustancias hemos aprendido que precisamente se dan niveles de tolerancia, ¿verdad? Esto quiere decir que cada vez se van requiriendo dosis más elevadas para lograr el efecto inicial o el efecto anterior. ¿Por qué? Porque se van deteriorando receptores como los de dopamina y van impactando en distintos procesos cerebrales. Y lo que tenemos que destacar aquí a nivel de procesos educativos es que en una adicción que precisamente está pendiente de nuestros niveles de satisfacción y nuestros niveles de felicidad, todas las demás funciones formales, como las funciones nerviosas superiores, se verán inhibidas. O sea que una persona en adicción es sumamente complicado. Obviamente estamos hablando aquí de estimulantes. Es muy complicado que se puedan dar determinados procesos de aprendizaje, porque estos se ven inhibidos
justo ya en las dinámicas de tolerancia, incluso en las dinámicas de abstinencia, en las cuales se está buscando necesariamente el tipo de sustancia. Incluso en algunas pautas de conducta, como en el trastorno metabólico, ¿verdad? Que también si va causando niveles de placer, pues estos pueden ir deteriorando, sobre todo por ahí estudios muy interesantes con el uso de carbohidratos que son equivalentes a las drogas estimulantes y que también van provocando tipos de adicción muy, muy particulares. En fin, que la imagenología, estimados oyentes, estimados colegas, nos han permitido poder progresar en el conocimiento cada vez más innovador sobre el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y como les comentaba, prácticamente de las últimas técnicas, ¿verdad? Ver la capacidad de poder ver distintos procesos, cómo se encuentran entretejidos, hilvanados, cómo se encuentra su red al interior de nuestro sistema nervioso. El otro elemento muy importante en nuestra comprensión de los niveles de aprendizaje son las diferencias que tiene nuestro cerebro, nuestra conformación cerebral. No da tiempo esta ocasión, pero hay una hipótesis por ahí muy curiosa en la cual el cerebro femenino, por las características y la capacidad de poder desarrollar una vida dentro de sí, tendría algunos añitos de ventaja evolutiva, y me refiero a la capacidad de tener más pautas guardadas de aprendizaje filogenético en el cerebro femenino, estarían más elevadas con respecto a el cerebro masculino. Pero bueno, eso es tema de otra ponencia. Lo que he de destacar aquí con ustedes es que efectivamente tenemos que considerar las diferencias precisamente moldeadas por esta filogenia y también por la respectiva ontogenia. Claro que hay sus vicisitudes, claro que hay, por supuesto, la capacidad, ¿verdad?, de poder tener un buen debate con respecto a esta condición, pero vamos a destacar algunas de las más estudiadas y de las cuales tenemos evidencia científica. De los cerebros femeninos, como verán, se concluye que hay mayor capacidad de atención, de memoria facial, esto de recordar rostros, de capacidad de lenguaje, de esta necesidad de estar constantemente expresando y de tener un conocimiento social. ¿Ok? Y en el cerebro masculino, pues mayor capacidad de percepción espacial, por eso por ahí quienes gusten mucho de los juegos de video o de manejar, ¿verdad? Navegar, etcétera, etcétera, de utilizar estos juegos con mucha percepción espacial, como el Halo, por ejemplo, ¿verdad? Que andas en categoría de soldado y tienes que tener ahí cubiertos todos los flancos y tienes que tener un manejo espacial impresionante. También hablamos, por supuesto, de esta capacidad de procesamiento motriz. Ya se conocen las pautas, ¿verdad? Que los niños tienden a ser un poco más activos en tanto movimiento del aparato de locomoción con respecto a las niñas, ¿verdad? Y las pautas de ejecución centradas principalmente en una tarea, no en muchas tareas, por favor, porque si no entramos en severos problemas. Incluso hay un dato muy curioso, fíjense, en los procesos de aprendizaje, curiosamente, se pueden empatar los procesos de aprendizaje teórico, pragmático y reflexivo sin que haya diferencias significativas tanto de hombres y de mujeres. Pero ya en la parte activa, lo que implica moverse, desplazarse a estudios de campo, la predominancia es principalmente de tipo masculino, ¿ok? Además de que tenemos que considerar otras pautas como las que estamos observando en pantalla y que tienen que ver con una regla en neurociencia muy importante en donde el cerebro de los hombres típicamente haría primero procesamientos en paralelo, ¿verdad? O sea, cada hemisferio trabajando por su lado para posteriormente integrarse. Esto se ha propuesto como una capacidad de hacer un procesamiento separado de aprendizaje, de pautas de aprendizaje, precisamente por las pautas evolutivas que han sido parte
de todo nuestro desarrollo, principalmente en esta condición evolutiva. Y tiene una razón de ser. Si ustedes observan videos, por ahí les recomiendo casas de mamut, por neandertales y Homo sapiens, cuando en esta hipótesis de que se fueron integrando, este procesamiento en paralelo permitía el poder desarrollar estrategias para que pudieran ocuparse o agruparse en grupo y pudieran tener una estrategia efectiva como las que considera la caza, ¿ok? Poder cazar. En cambio, el cerebro femenino, y en gran parte por esta capacidad de dar vida, el procesamiento no es en paralelo, es un procesamiento cruzado. Y procesamiento cruzado, que además hace que el cuerpo calloso, que recuerden es la estructura que integra los dos hemisferios, pues tenga una hiperactividad impresionante, pero que además da una virtud. La virtud es que, o una de las virtudes, ¿verdad?, entre varias, es que aquello que se piensa prácticamente en simultáneo se siente. Fíjense qué hermoso que se pueda integrar la cognición al mismo tiempo de la emoción, ¿verdad? Y en nosotros los hombres, por ahí, Koutulak, un investigador, parece que nos rescata un poquito y nos dice que podemos tener desfases de aproximadamente unos 2 minutos para que podamos nosotros dar una respuesta de tipo afectivo porque van un poco disociadas, ¿ok? Y bueno, si le hacemos caso a Koutulak, ustedes tendrán aquí que estar muy pendientes, estimados congresistas, ¿verdad?, de que si una mujer nos pregunta, oye, ¿me quieres? Tenemos que tomar en cuenta que ella está sintiendo lo que está diciendo porque no están con pequeño desfase, ¿verdad? O gran desfase, dependiendo la condición, entre la emisión de esta pauta emocional y lo que está sintiendo al mismo tiempo. Obviamente nos preguntan, ¿verdad? Oye, ¿me quieres? Y ya está, ¿verdad?, sintiendo la emoción y el concepto, ya a nosotros nos llega primero el concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué escuchamos? ¿Me quieres? Pero no conecta todavía con el hemisferio derecho para poder jalar la emoción respectiva. Dice Koutula que deben de esperar, por favor, 2 minutitos. No sean malas, por ahí hacemos esta petición, ¿verdad?, para que nos permitan tener ese desfase y que cuenten con el cronómetro, ¿verdad? Ahí 120 segundos, por ahí del 115, 116, 117, por favor, nos vamos acercando a la respuesta. Decimos, claro que sí, corazón. Y hasta entonces, ¿verdad? Hay una pauta reconstructiva, reconciliadora, muy integradora. Pero si esta pauta se pide de inmediato y en automático, definitivamente es el cuento de nunca acabar, es la situación en donde no podemos igualarnos, al menos en esta pauta, ¿verdad? Y el decir igualar es que respondamos en tiempo y forma como se espera. Como lo podrán checar, distintos estudios lo constatan, por ejemplo, en el aprendizaje de colores, vean toda la gama en la imagen de la izquierda, toda la gama de colores que puede reconocer un cerebro femenino y la gama de colores que podemos reconocer. Yo esto lo valido impresionantemente porque si a mí me dicen rojo, yo me puedo imaginar un rojo más intenso y un rojo menos intenso, pero si me dicen carmín, pero si me dicen guinda, pero si o sea, y que se reconozca en la misma pauta, no sé ustedes, estimados colegas, están escuchando, creo que nos puede costar un poco de trabajo, ¿verdad? Y también, pues, esta condición de multitareas, que aquí es importante, estimados colegas, que lo veamos desde un punto de vista de la diferencia, no necesariamente de la desventaja, sino de la diferencia. Esta capacidad multitask que continuamente se le atribuye al cerebro femenino y que nosotros pues, tenemos una condición muy enfocada, una sola tarea, pero que se pretende se pueda desarrollar adecuadamente. También aquí tenemos que considerar los campos de percepción, ¿verdad? Aquí pueden ser campos de percepción distinta, ¿verdad? Como ustedes ven, el cerebro femenino tiende a magnificar la percepción al espejo y nosotros los hombres tendemos a minimizar la percepción del espejo, ¿verdad? Por eso esto a veces se traslada a pautas emocionales, ¿verdad?
en términos de que ya, no hagamos tanto problema, solucionémoslo con esta pauta, ¿no? Y por supuesto, nuestra pareja nos puede decir, oye, ¿sabes qué? ¿Estás loco? ¿Cómo me vamos a quedar? No me estás tomando en cuenta emocionalmente, porque chequen ustedes que en la percepción el cerebro femenino tiende a magnificar. De allí la preocupación sobre el cuerpo, que ya son otros temas que tienen que ver con la imagen corporal o que también tienen que ver con el esquema corporal, ¿verdad? Y bien, pues incluso hasta en la percepción de estímulos estéticos, pues tiene sus respectivas diferencias, ¿ok? Por cierto, aquí tenemos un estudio en el que se ve al David de Miguel Ángel. Solamente quisiera decirles que por pauta filogenética principalmente, el rastreo que hace el cerebro femenino, déjenme ver aquí para poderlo pintar, el cerebro femenino es de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y hace primero este rastreo con estas primeras pautas. Los primeros puntos que ve es hacia el rostro, hacia el pecho, el abdomen y posteriormente la región pélvica, ¿ok? Y el rastreo que hacemos los hombres, lo voy a cambiar de color, ¿verdad? Es al revés, es precisamente de la zona pélvica hacia arriba. Nosotros generalmente aquí nos saltamos el pecho y ya posteriormente nos vamos a el rostro. Esas son pautas que es importante que consideremos porque también tienen que ver con condiciones de aprendizaje. Una cuestión más dentro de estas evidencias, pues es que en manejo del lenguaje, la representación del lenguaje típicamente en el cerebro femenino es bilateral, se habla con ambos hemisferios y en nosotros los hombres tiene una lateralización principalmente izquierda. Esto me hace recordar pues aquellos días de evaluación de afasias en el Instituto Nacional de Neurología, en donde si sabíamos que había una lesión de un cerebro femenino, la probabilidad de rehabilitación utilizando el otro hemisferio era alta, dependiendo, por supuesto, algunas condiciones, a diferencia de nosotros, los hombres, que si teníamos alguna lesión en el hemisferio izquierdo, podía tender a ser no muy buena noticia. Y también, estimados colegas, pues el cómo nos va en estas diferencias de aprendizaje, ¿verdad? En cuanto a procesamiento cerebral, en los términos de las pautas que aprendemos y que traemos filogenéticamente con respecto a la percepción de un prospecto, de alguien que nos gusta, pues obviamente creo que esto ya algunos de ustedes lo sabían, ¿verdad? El cerebro masculino tiende a ser más visual y el cerebro femenino tiende a ser una integración visual, sensitiva, incluso hasta visoespacial con este tipo de diferencias. Por eso es que podemos tener percepciones distintas en condiciones estéticas, ¿verdad? Y vaya que cuando nos enamoramos, pues también, ¿verdad? Mientras nosotros estamos muy activados límbicamente, ¿verdad? Aquí el cerebro femenino puede estar esperando algunos otros detalles, sobre todo activaciones del hemisferio derecho y específicamente de la región del lóbulo temporal, esperando alguna palabra muy bonita, alguna canción y bueno, en mis viejos tiempos, algunas declamaciones importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los estados de enamoramiento, pues, sabemos que este tipo de pautas llegan a ser necesarias y que se van aprendiendo para las futuras generaciones. Algunas de estas se transmiten y pues son parte de pautas sociales. Ok, ¿qué es lo que tenemos aquí que destacar en términos de aprendizaje? Lo que tenemos que destacar específicamente es que hay estudios que determinan que la elevación de hormonas, sobre todo en fase de enamoramiento, inhiben los procesos de aprendizaje, causan procesos de aprendizaje. Por eso aquí nos pasa, ¿verdad? Para todos los ochenteros que puedan estar escuchando, pues nos podía pasar lo de la niña de la mochila azul, ¿verdad? Y Pedrito Fernández que decía que ya no podía aprender, ya no podía concentrarse en la escuela por estar pensando en la niña de la mochila azul, ¿verdad? Entonces, precisamente, ya después que nos da la neurociencia, pues que las hormonas van inhibiendo los procesos de aprendizaje y por más que queremos incorporarlos, pues no podemos.
O si nos vamos por ahí a las canciones de Grupo Bronco, ¿verdad? En esa canción de Libros Tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente si mi mente está plagada de tanto quererte, ¿verdad? Pues como verán, efectivamente, las hormonas van a inhibir los procesos de aprendizaje. Y otro término que lamentablemente puede inhibir los procesos de aprendizaje tienen que ver con los modelos de violencia. Definitivamente aquí hay un concepto que tenemos muy estudiado y es como, vean ustedes, en exposición, cerebros expuestos a violencia, el cerebro entra en modo de supervivencia y no hay manera de que aprenda. No hay forma de que aprenda, ¿ok? Estas funciones se ven completamente inhibidas, tanto que ya está el concepto de que la violencia genera un tipo de daño funcional cerebral al momento en el cual inhibe funciones importantes de tipo neuropsicológico. Aquí hay una investigación que hicimos en el año 2014 en mujeres que estaban expuestas a diversos tipos de violencia y cómo resultaban con áreas problemáticas en áreas principalmente de atención, de memoria, de lenguaje, incluso en funciones intelectuales, ¿verdad? Como si uno se recorriera algunos puntos en alteraciones de escalas de medición de coeficiente intelectual, pero en realidad son cerebros que están expuestos a violencia. Y el otro elemento que también tiende a impactar en estos temas es el estrés, definitivamente. Hay dos niveles que aquí tenemos que reconocer. El primero es el estrés positivo eutrés y el estrés negativo o distrés. Si nosotros no tuviéramos eutrés, créanme que no haríamos nada. Es el estrés motivacional. Es el estrés llamado positivo porque nos lleva a poder tener acciones de logro. Llega a niveles tolerables, pero si este sigue con tensiones internas y externas al organismo, se convierte en un distrés y eso es lo que precisamente vean, como tenemos en el esquema, esta activación constante del sistema nervioso autónomo, del sistema vagal, ¿verdad? De ese 10º par craneal, que nos pone en sistemas de tensión, angustia, ansiedad, se integran los síndromes de estrés, aumenta nuestra probabilidad de pautas de agresión y de violencia, y estas van a inhibir los procesos de aprendizaje. ¿Ok? Esto es muy importante, por eso es que en una sociedad hay que bajar los niveles de violencia si es que no quisiéramos problemas de aprendizaje. Y les presento a continuación, pues, una medición que desarrollamos en neuropsicometría, que es una organización que me tocó formar con algunas personas en el año 2008 y que una de las investigaciones que desarrollamos precisamente son los cambios en la percepción del estrés gracias a una solución que trabajamos en el Laboratorio de Neurociencias con respecto a alumnos universitarios. Los medimos con un test llamado Chronic, ¿verdad? Y vimos tres tipos de estrés, un estrés normativo, que es el EU3, un estrés preventivo, ¿verdad? En anaranjado, y un estrés crónico en gris. Como ven, estos son los niveles que detectamos en una población universitaria. Posteriormente desarrollamos este sistema de estimulación por vibración y sonido. No me va a dar tiempo aquí de poderlo explicar, pero en el momento en que se encuentran en el aula los alumnos, presentamos este tipo de estímulos cuya percepción es como si se escuchara un tipo de pieza clásica de fondo mientras están en determinadas tareas. No está presente todo el tiempo, pero se encuentra presente en el aula. Y entonces vemos aquí los resultados. Aumenta el llamado EU3, que lo vemos aquí en azul, y disminuye el estrés preventivo y el estrés crónico aquí en sesiones de 2 horas. Entonces tenemos resultados inmediatos gracias a que podemos utilizar estas tecnologías de estimulación de neurovibración y audición, llamadas tecnologías de resonancia de vibración, en las cuales podemos nosotros ya interactuar con positivamente en términos de disminuir el estrés. Y chequen ustedes cómo en esta gráfica, ¿verdad? Podemos nosotros constatar que aumenta el EU3, baja el estrés preventivo y baja también el estrés crónico. Y este concepto, para poder finalizar mi ponencia, tiene que ver con un concepto desarrollado, ¿verdad? Neuropsicometría,
que se desarrolló precisamente en el año 2008 y en las cuales se han desarrollado distintos instrumentos para neurociencias aplicadas a la educación. Aquí obviamente hay distintos procesos como cómo se logró esta condición y llegamos al punto de poder determinar por cuadrantes hemisféricos las funciones cerebrales. Esto se puede parecer a algunos test que ya existen, sin embargo es un concepto completamente diferente porque mediante una selección de estímulos que nos llevó bastante tiempo y con pruebas de imagenología, con pruebas de mapeo cerebral, con pruebas electrofisiológicas, fuimos determinando las principales conductas que se hacen por cuadrantes hemisféricos cerebrales. Y estas funciones nosotros las convertimos en test, ¿ok? Test que en un solo despliegue podemos ver toda la gama de pautas de evaluación que ahorita aparecen en pantalla. Primero ver la dominancia cerebral que tenemos, porque eso determina las acciones que vamos a generar. Nuestro perfil de estrés, nuestro tipo de personalidad, nuestra escala de optimismo, esto para las organizaciones, tipos de liderazgo, niveles de motivación y valores que manejamos, así como coeficiente intelectual. Pero esto trasladado a la educación nos dio por resultado un par de pruebas que han sido muy funcionales. Primero, la de dominancia hemisférica cerebral, llamada DHC Student, que precisamente nos va a determinar, ¿sí?, cómo por medio de esta prueba detectamos en los estudiantes, sobre todo para orientación vocacional, es decir, estudiantes de nivel secundaria, qué partes de estos cuadrantes utilizan más, ¿ok? Y así, de esta manera, poder determinar cuáles son todas aquellas competencias que traen implícitas. Por ejemplo, aquí, un ejemplo es, vean cómo en el predominio del hemisferio anterior derecho tenemos todas estas pautas perfectamente identificadas, ¿verdad? Y aquí tenemos los porcentajes de las carreras que podrían escoger con respecto a esos talentos que ya traen, ¿ok? Esto es necesario porque entonces estamos viendo aquellas pautas que realmente contiene el cerebro de cada uno de estos alumnos. Y de aquí surge un menú de carreras que puede estudiar, por ejemplo, aquí un hemisferio anterior derecho, en rango de ciencias sociales y administrativas, pedagogía, administración, ciencias de la comunicación, en ciencias de la salud y químico-biológicas, enfermería, medicina, biología, en artes y humanidades, artes visuales, diseño gráfico y filosofía. Obviamente se puede ir depurando mediante otras pruebas para que se llegue realmente a un perfil vocacional. Y este mismo sentido es el que se sostiene para el resto de los cuadrantes. Aquí tenemos el hemisferio posterior derecho, sus pautas y las carreras que se pueden estudiar, ¿sí? Y así nos vamos con cada una de estas pautas, ¿ok? Hasta que tenemos los resultados de una persona que nos va dando por porcentajes qué partes de su cerebro utiliza más y por lo tanto cuáles son las carreras demostradas, porque esto no tiene que ver con preferencias, ¿eh? Esto tiene que ver con pautas integradas a nivel cerebral en cada uno de los estudiantes evaluados. Y esto mejora precisamente los procesos de orientación vocacional utilizando herramientas y los principios y paradigmas que actualmente conocemos con respecto a las neurociencias aplicadas. También se miden coeficiente intelectual, se mide también niveles de motivación, ¿verdad? Se ven también perfiles de estrés para retroalimentar al estudiante. Ten cuidado con tales pautas porque probablemente el estrés hará que bajes y finalmente lo podemos comparar contra competencias ideales de una carrera y las que él tiene para que conozca su principal diferencial. Y ya para finalizar, también hemos trabajado en una prueba de índice de riesgo de baja escolar. Aquí nosotros vimos que había 5 factores importantes que influyen en la baja escolar: el conflicto con la autoridad, la inadaptación a normas, los sentimientos de incapacidad, las dificultades en el manejo de la relación causa-efecto y la postergación. Estos 5 factores se miden, ¿verdad?, de la misma forma en estas neuropruebas, pruebas neuropsicométricas, para podernos dar precisamente si una persona puede ser candidato a
un probable riesgo de baja y se tomen las medidas pertinentes. De la misma forma, se tiene niveles de ser promotor de bullying o de ser objeto de bullying para también tomar las consideraciones preventivas al respecto. Y bien, pues con esta información, pues es todo de mi parte. Agradezco mucho su atención y pues no sé si haya alguna pregunta, algo que estuviera, que nos diera todavía tiempo. Por favor, a los organizadores, yo les agradezco mucho su atención a esta ponencia. Gracias, gracias, doctor. De hecho, sí, tenemos algunas preguntas que surgen. Le voy a leer la primera. Dice, desde su perspectiva, ¿considera que las características conductuales que muestran las diferentes generaciones son resultado de la cascada del estrés? ¿De qué manera pudiera ser modificado esto en las diferentes edades? Exactamente, porque sí es uno de los factores a considerar, efectivamente. Sin embargo, aquí también tendríamos que tomar en cuenta sí las pautas de crianza que se han tomado en cada uno de los hogares donde hemos crecido para precisamente poder hacer estas interacciones. Lo que pretenden en el caso de la vida intrauterina es precisamente prevenir estas pautas, pero si sabemos que existen pautas de crianza, por ejemplo, de modelos de violencia que pueda tener o manejar alguna familia, el grupo familiar, incluso por el lugar donde se vive, esto definitivamente puede coartar esta condición y puede hacer muy complicado. Es decir, lo que podamos hacer por la prevención intrauterina tendrá que tener coherencia con las pautas de crianza. Por eso es que en la investigación que hemos realizado, algo que beneficia las pautas intrauterinas es cuando entran a un modelo, primero de estimulación temprana, posteriormente de pautas de psicopedagogía y psicomotricidad, de tal manera que los primeros 6 años que sabemos que se forma la personalidad, la verdad es que los sujetos, las personas, tienen muchísimas más herramientas para afrontar condiciones complicadas de una sociedad como la violencia, como las adicciones, en fin, todas estas pautas que pudieran inhibir y causar dificultades para los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias, doctor. Excelente, doctor. Excelencia, doctor. Excelencia, doctor. Excelencia, doctor. Excelencia, doctor. Tengo por acá otra pregunta. Dice, si en un grupo de estudiantes hay alguno con un canal de aprendizaje diferente al de sus compañeros, ¿cómo ayudarlo a que no se atrase, no pierda el interés en la clase y no tenga frustración? Aquí hablamos de modelos de adaptación. A veces nos encontramos con algunos modelos pedagógicos para sintetizarlo, ¿verdad? Digamos un tanto lineales, en los cuales se pretenden que todo un grupo de estudiantes quedara allí y que por lo tanto se diera solo un tipo de clase. Esto dificulta porque por ejemplo, si está un solo docente, implicaría que formara grupos diferenciados con actividades diferenciadas sin perder el objetivo, ¿verdad? Pero obviamente es un modelo complicado en términos de que quedaría en manos de un solo docente. Los modelos, incluso he de comentar que fui uno de los iniciadores del modelo de psicología del SIC Santo Tomás, allí como en sus inicios, y las clases que se efectuaban, estábamos 4 personas, estábamos 4 especialistas, y nos distribuíamos a los distintos grupos de estudiantes, detectábamos este tipo de condiciones y precisamente procurábamos fomentar las pautas de aprendizaje con estos modelos diferenciados. De hecho, allí es donde también inician estas inquietudes de poder trabajarlos. Así que yo hablaría aquí de una psicopedagogía diferenciada y flexible para no generar
este tipo de problemas centrados en el aprendizaje, cuando alguien tiene un modo distinto y por lo tanto tiene talentos distintos, no es que se esté quedando atrás con respecto a un grupo, puede tener canales distintos de percepción, como lo vimos ahora en la presentación, y en ese sentido tendría él con esos canales, que a la vez son sus talentos, ¿ok?, poder desarrollarse a la par del resto de sus compañeros. Así que es necesario por allí, colegas quienes están en pedagogía, proponer este tipo de modelos más flexibles para que se pueda dar esto a la par. Muchísimas gracias, doctor. Por último, realmente viene un poquito incompleta esta pregunta, pero dice, ¿y otra clase de emociones como la tristeza? Entonces imagino que nos pide que nos explique si existe algún impedimento causado por esta emoción para con el proceso de aprendizaje, doctor. Sí, definitivamente. Dentro de la gama de emociones que experimentamos, voy ahorita a ser muy sintético. Por ejemplo, el caso de la depresión, así como también, por ejemplo, el caso de la manía, que cuando se reúnen ambas en la experimentación de una persona, pues es lo que conocemos como trastorno bipolar o maníaco-depresión, ¿no? Pero si nosotros hacemos aquí una división muy didáctica y hablamos de depresión, hay niveles de la depresión que forman parte de la gama de emociones completamente normativa. Los niveles leves y los niveles moderados forman parte de nuestra gama normativa. Por decir, podemos en la mañana salir a trabajar o salir a la universidad y ver una escena triste, alguna segregación social, alguna escena de miseria, alguna escena violenta, que nos cause, por ejemplo, este sentimiento de tristeza. Obviamente nos va a tener determinado impacto y vamos a tener modos de afrontamiento, algunos racionalizando, otros diciendo voy a hacer algo por estos grupos vulnerables, y de esta manera experimentamos el sentimiento, pero no impacta el resto de nuestras esferas de desarrollo social. Es decir, no dejamos de trabajar, no dejamos de convivir con la familia, no dejamos de hacer distintas pautas que ya estamos acostumbrados. Quiere decir que hemos experimentado la pauta y eso nos hace sensibles socialmente, eso nos hace empáticos en niveles leves y niveles moderados. Pero si hablamos ya de un nivel más profundo, como por ejemplo el de la depresión mayor, conocida en entes clínicas también como melancolía, ya la cosa cambia, porque una melancolía nos retira de las esferas sociales, aumenta la posibilidad de ideación suicida y además inhibe los procesos de aprendizaje. Como verán, es también un tipo de depresión, pero es el extremo de la depresión, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este fenómeno, no podemos decir, no experimentes un solo gramo de depresión, ¿verdad? Porque en niveles leves y moderados, de verdad, eso forma parte de nuestra vida y tenemos que ser tolerantes y darles un manejo, porque no las vamos a encontrar en la realidad. Pero si ya ese nivel se va al extremo, además de que necesitamos ayuda profesional, ya es cuando para quienes estamos alrededor nos sirve como un indicador para saber que allí se necesita ayuda, porque la probabilidad de daño es alta, insisto, porque puede comenzar la ideación suicida y además se inhiben de una manera crítica los procesos del aprendizaje. Así que allí tendríamos que verlos por esta gama de presentación y por los distintos niveles en que se puede experimentar. Perfecto, doctor. Muy completa y muy nutritiva su respuesta. Muchísimas gracias. Y por último, esto es más un complemento hacia usted. Nos pone por aquí Laura Muñoz, que está siguiendo la transmisión en YouTube, y le pide que si por favor puede compartir bibliografía, que podríamos hacerlo a través de la página, si usted nos lo permite y si nos la facilita. Y el complemento dice, ¿qué datos tan reveladores? Y le agradece mucho. Gracias. Gracias por responder estas Muchísimas preguntas, gracias. doctor. Bueno, entonces agradecemos muchísimo la participación del doctor Hans Oleg Olvera Trejo por su clase abierta, La neurociencia educativa. También me congratula hacerle entrega de la constancia por su participación en esta actividad académica.
la cual, si me lo permite, voy a dar lectura. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia al doctor Hans Oleg Olvera Trejo por su participación como ponente en la clase abierta La Neurociencia Educativa en el primer Summit Internacional de Formación e Innovación Educativa, Docencia y Tecnología, Voces de la Práctica Docente, el día 13 de octubre del 2022. La técnica al servicio de la patria. Firmada por el maestro en Educación, José Armando Rodríguez Mena, director de Formación e Innovación Educativa. Muchísimas gracias, doctor Hans.